Hola, hola, ¿cómo vamos? Muy buenas noches para todos. Volvernos a ver después de una semanita porque habíamos hecho esa pequeña pausa del lunes festivo y que ya decíamos vamos a seguir haciendo esa pausa de los festivos pues para conservar también aquello de los ritmos y las pausas. Así que delicioso, delicioso volvernos a ver otra vez. Maravilloso que podamos aquí sentarnos a contarnos más y más historias. Bueno, un abrazo para Dolly Rueda, para Butterfly Mom 31, Beatriz Pérez, Blanca Arango, Sonia Bacar, Salfarok, Mónica Montoya, N. Wilst, Amanda Quintero, Amare Chuamano, María Eugenia López, Sonia Luz. Bueno, abrazo gigante para todos ustedes. Qué rico saludarlos de verdad. Yo aquí hundo todos estos saluditos sabrosos. María Teresa Mejía, ¿cómo estás? Qué rico verte. Rosa Cecilia, ¿cómo se llama? Pavamos, doctora Laura Largo, Ceci Car. Bueno, abrazo gigante para todos ustedes. De verdad que es muy rico saludarlos por aquí. Paula Andrea Londoño, Mayra Carrasquela y Rosa Cecilia Contreras, Miriam Susana, Rocío Martínez, Nicolás Sepúlveda. Vamos, bueno, saludos pues a todos y vamos a entrar entonces ahora sí en un tema bien interesante, muy interesante, que es este tema, porque vamos a entender que esto va mucho más allá del título y nos vamos a dar cuenta de que realmente hay cosas muy significativas. Hablamos de la luz y la salud, y con eso estamos mencionando entonces una cantidad de cosas que yo creo que nosotros no nos sospecharíamos realmente y que nos van a abrir un panorama gigantesco para darnos cuenta de cuántas cosas maravillosas existen acá y cuántas cosas extraordinarias están por revelar a raíz de este tema precisamente. Yo sigo saludando por acá, muy rico. Bueno, entonces tenemos que partir de una cosa. A ver, primero, que todas las células emiten una luz ultradébil. Esa luz ultradébil es capaz de llevar una información muy pertinente, pero también es la señal concreta de que a través de esa luz nos estamos empezando a comunicar y está facilitando todo el proceso para que nosotros llevemos a cabo absolutamente todas las funciones vitales. De hecho, en el momento de la concepción, cuando el óvulo y el espermatozoide se fusionan, en ese momento se despiden millones y millones de fotones, en ese milagro de la luz tan extraordinario, porque es como casi que la celebración del universo mismo, con una estrellita más que se va a sumar a ese firmamento de estrellas de las galaxias del universo que somos todos y cada uno de nosotros, porque en eso estamos también seguramente representados, en ese macrocosmos reflejado en el microcosmos y en el ultramicrocosmos que son cada una de nuestras células y organelas. Y ahí ya empieza a haber un milagro de vida realmente extraordinario. Pues bien, ya decíamos, los fotones, esas partículas de luz, permiten la comunicación. Y para que entendamos la importancia de esto, podríamos casi que sintetizar y decir que no existe ninguna enfermedad sin que no haya un trastorno en la comunicación. Básicamente, lo que hacemos nosotros a través de la sintergética, y lo que hace también la medicina convencional con el uso de tantos medicamentos o a través de una cirugía, no es otra cosa que restablecer el flujo energético, es decir, la comunicación que por cualquier circunstancia se había perdido. Así que una de las grandes necesidades que nosotros tenemos es volver a recuperar la comunicación. Eso visto en el plano personal y en el plano de cada uno de nuestros cuerpos y de cada una de nuestras células, órganos, tejidos, sistemas, pero también en el tejido social. ¿Qué está ocurriendo con lo que estamos viviendo actualmente nosotros en Colombia con la protesta social y con todo esto que estamos lastimosamente apreciando en este momento? Pues no estamos viendo otra cosa que un trastorno severo en la comunicación que llevó a que finalmente de un momento a otro la tasa se rebosara, no aguantara más y se perdiera esa posibilidad de seguirnos comunicando.
Yo me maravillaba en estos días que vi un video como alguien de la fuerza pública es capaz de quitarse su uniforme, de quitarse su casco y sentarse a hablar, a dialogar con una señora que estaba con su hijo, ambos protestando por la situación y por cualquier circunstancia que fuera, pero me maravillaba de cómo después de establecer un diálogo, de deponer las armas, de deponer todos los odios, los rencores, las iras, los resentimientos que puedan estar allí guardados, incluso las propias necesidades personales, se ve una cosa que es mucho mayor al interés individual y después de este diálogo que entablan, finalmente levantan su protesta, se van a otro lado, se retiran en calma y se resuelve por lo menos mínimamente un pequeño conflicto. Si ese pequeño conflicto se resolviera a gran escala y si ese pequeño conflicto que se resolvió se multiplicara y esta información fuera tocando a tantos otros, imagínense lo que podríamos hacer nosotros como nación. Una nación absolutamente rica que no tendría por qué tener ningún nivel de pobreza porque somos de los pocos países que tienen 2 mares, ni qué decir de la riqueza natural que tenemos, de todas las cosas que tenemos en nuestro país. Y si simplemente hiciéramos el propósito conjunto en lugar de destruir algo que vamos a tener que volver a construir con nuestros propios recursos y pensáramos que con esto de la simple comunicación podemos modificar la realidad que nos está ocurriendo, pues imagínense lo que esto implica. Así que entendamos de una vez, las células se comunican a través de patrones frecuenciales, de ondas específicas, y la luz no es otra cosa que una onda electromagnética que permite llevar esa comunicación, generar este tipo de movimientos y por supuesto generar ya también muchísimas respuestas a nivel fisiológico. Qué bueno, es que me distraje un poquito aquí viendo los corazones. Mira, Susana, un abrazo para ti, de verdad, muchas gracias por esos corazoncitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas células definitivamente están haciendo que esa comunicación vaya a permitir que finalmente se formen los órganos, se formen todos los sistemas y que en cada uno de nosotros se empiece a desarrollar una especie de comunicación interior fascinante, absolutamente fascinante. Fritz Albert Popp era uno de los científicos más importantes, murió recientemente, hace tal vez 2 o 3 años, y él empezó a estudiar cómo a partir de que se producen cerca de 1000 reacciones químicas por segundo en cada una de las células, esto genera una cantidad de reacciones fotónicas, pero a su vez es necesario que haya fotones para que todas esas reacciones químicas se estén dando. Y él descubre que hay unas especies de canalículos, como de pequeños espacios por donde esa luz es transmitida de célula en célula y por eso logra llevarse un patrón frecuencial, una vibración hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Pero por supuesto, cada frecuencia emitida en esa luz tiene un objetivo primordial. Es decir, es posible que el hígado necesite una frecuencia distinta, es decir, un patrón lumínico distinto, el riñón otro patrón completamente diferente, el corazón otro completamente distinto, y esto hace que la sumatoria de todas esas vibraciones, de todos esos patrones electromagnéticos, de todos esos fotones, hagan que la información esté llegando de manera adecuada a nuestro cuerpo. Así que los biofotones no son otra cosa que ondas electromagnéticas en el espectro de la luz, pero ojo, no captadas por los pigmentos que normalmente captan esas informaciones. Es decir, que hay otro tipo de comportamientos en nuestro cuerpo que nos permiten recibir esas señales lumínicas, portar esas señales lumínicas y cambiar por completo la información que estamos procesando, y por eso tenemos que decir que esa luz ya luego es llevada a través del RNA mensajero y a través de ciertas organelas hasta el núcleo mismo de la célula, donde está el ADN, nuestro código genético, donde también podemos encontrar que ese código genético, ese ADN, esa doble antena o esa doble espiral que está aportando todos los fundamentos para que ese código genético se presente, ella está captando esos patrones lumínicos y también está emitiendo esos patrones lumínicos. Pero aquí viene una cosa bien interesante, no solamente ocurre
con la luz que conocemos como esta luz o como la luz de un láser, sino también con la luz cuando hay un proceso de aclaramiento en nuestro interior. Me explico, cuando alguien finalmente entiende una razón, un propósito de algo que está ocurriendo, se empiezan a generar verdaderos milagros en el interior. Y a tal punto de que, miren, yo les cuento una historia muy bonita porque estas cosas realmente vale la pena contarlas. Hace mucho tiempo yo veía una abuela encantadora. Tuvimos una especie de matrimonio paciente-médico durante, ya calculo que por lo menos 20 años, y nos amábamos profundamente. Saludos, Daniela Valen, qué bueno verte por aquí, Margarita Isaza, Marce, Mónica Delgado, Claudia, bueno, en fin. Les cuento que en esa relación tan bonita, ella decía, es que este matrimonio nos ha durado muchísimo. Ella fue avanzando en su edad, tenía al final unas enfermedades ya un poquito complejas y siempre era llevada por su hija a la consulta, una hija que la amaba profundamente, además esa hija con, digamos, la nieta de esta señora y a su vez la bisnieta que también estaba por ahí, y entonces pues era el centro de la familia. María Teresa Uribe, saludos, Moni, Magda 8085, Lucy Guti. Para seguirles la historia, entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente esta mujer falleció por muchísimas complicaciones, ya digamos que era un proceso natural que ya la llevaba a retirarse de este proceso. Y miren lo bonito, esta hija entró en una depresión muy profunda por la muerte de su madre, y por supuesto se le oscureció, miren la palabra que utilizo, se le oscureció su panorama y prácticamente nunca veía más allá de esto que estaba ocurriendo y más allá de los sucesos, y hasta que conversábamos mucho, yo le decía, es el momento de hacerle un homenaje a la vida, no a la muerte, a la luz, no a la oscuridad. Y de pronto ella empieza a darse cuenta que a través de unas acciones podía recordar a su abuela. Esta señora decide crear una empresa familiar. Por cierto, ustedes la pueden buscar a través del Instagram, porque tienen un canal en Instagram que se llama Los Sabores de mi Abue. Los Sabores de mi Abue, ¿sí? De mi abuela, ¿no? Y resulta que ella empieza a producir a través de conservas y confituras extraídas de productos naturales una serie de especias deliciosas. Yo ya las he probado, me encantan además. Y resulta entonces que ella crea esa propia empresa y empieza a darse cuenta que la mejor manera de hacerle tal vez un homenaje a la vida de su madre era precisamente sembrando un poquito de luz en esa oscuridad, y ese poquito de luz surge para crear esa empresa familiar que, insisto, ustedes la pueden buscar por ahí en el Instagram a través de Los Sabores de mi Abue. A mí me encanta contar estas cosas porque es la manera también no solamente de reinventarse, sino miren hasta dónde llega cuando uno aclara las cosas y empieza a ver un poco más allá y empieza a ver cosas realmente que ocurran en un momento fantástico. Igual ocurre con alguien que además es un personaje muy especial. Este hombre, digamos que por todas las situaciones de esta pandemia y a raíz de su actividad, empieza a tener serias dificultades a nivel económico, porque en lo que trabaja, pues digamos que está bastante limitado en la pandemia, y deciden sacar su propia marca. Esa marca se llama Mecato Parrillero, lo pueden buscar también como @Mecato con K Parrillero, y empiezan a crear digamos que a facilitarle a mucha gente que es amante de la parrilla, y entonces empiezan a crear esa empresa en medio, insisto, de la oscuridad que aparentemente estaban viviendo en un momento determinado, y encuentran una buena oportunidad de negocio. Así que pues la luz no se refiere simplemente a la luz, a esa onda electromagnética portada en el vacío como la conocemos a través de un láser o una fuente lumínica como tal, sino también a ese proceso en que la conciencia empieza a cambiar por completo los patrones. La luz, entonces, cuando es almacenada en ese ADN, empieza a encontrar que ese sistema de comunicación entre los seres vivos empieza a manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, los árboles, ya esto está más que comprobado, se comunican entre ellos
en situaciones de riesgo, en situaciones de peligro. Por ejemplo, cuando hay estos grandes incendios en nuestros bosques, se ha visto, han hecho mediciones que son realmente impresionantes por lo que muestran de cómo casi que se estremecen esos árboles en el momento en que están sometidos a ese sufrimiento externo, y eso hace que cambie por completo el panorama, cambia por completo toda esa situación que está viviendo ese arbolito en su entorno, pero empiezan a comunicarse entre ellos, no solamente a través de fotones que despiden. Ustedes saben que el reino vegetal es el gran captador fotosensible y por eso la fotosíntesis que realizan, pero también inclusive se ha visto que hay especies de canalículos de las raíces de un árbol que se comunican con otros árboles a distancia, y esto ya empieza a generar una red de comunicaciones absolutamente perfecta, así que no solamente es lo que se ve hacia el exterior, sino lo que hay debajo de ese mundo que pareciera no reconocible porque están en el mundo de esas raíces, de lo profundo, pero quizás allí ocurran las mayores y más importantes comunicaciones que van a dar origen a que se modifiquen estas cosas. Entonces, entendamos, la enfermedad no es otra cosa que un desorden electromagnético que se origina precisamente porque esos biofotones no fueron manejados de manera adecuada. Y los fotones producen excitación interior, los fotones producen cambios en el interior y los fotones invitan a modificar también las visiones que nosotros tenemos. Por ejemplo, durante el ejercicio sano, es decir, durante el ejercicio que no es desgastador, sino un ejercicio que es aeróbico, que es un ejercicio cómodo, que no está a reventar, sino que es un ejercicio, insisto, en el que se siente el placer de hacer el ejercicio, obviamente aumenta la temperatura y la temperatura hace que se incremente la producción de fotones. Esos fotones van a ayudar al crecimiento celular, por eso es necesario que esos fotones se despidan para hipertrofiar los músculos, para crecer masas musculares, pero además también para diferenciar tejidos. En un momento determinado, la luz es necesaria para que estas células vayan a formar un hígado, o esta es un riñón, o esta es un pulmón, o esta es un corazón. Es decir, de ese patrón frecuencial que reciben a través de esos biofotones, además patrón frecuencial específico que sintoniza una emisora en el dial correcto, entonces se va a formar el hígado o se va a formar cualquier otro órgano, y después van a empezar a entablar un diálogo entre ellos para entender que finalmente todo vibra, que todo es resonancia y que pueden empezar a ocurrir cosas absolutamente fantásticas. Si todo vibra y si todo es resonancia, muchas veces, por ejemplo, cuando alguien emite una voz muy aguda, ustedes saben que es perfectamente posible, según se ha descrito ya, como cuando se alcanzan ciertos patrones frecuenciales, incluso se puede romper una copa de cristal, como dicen que lo hacía Caruso, o también esas frecuencias entran en resonancia y pueden destruir un puente. Eso cambió muchas de las normas de construcción cuando ocurrieron algunas alteraciones en los puentes, cuando los soldados iban marchando a una determinada frecuencia, las estructuras que componían el puente entraban en resonancia y prácticamente el puente entraba como casi que en una gelatina y se podía destruir. Pues igual a como ocurre con esas frecuencias pasa con la luz. El corazón, cuando emite un pensamiento de alegría, de compasión, de genuina compañía con el otro, empieza a resonar con el hipotálamo, que es una estructura del cerebro, y que Ginás describe muy bellamente diciendo que ahí en eso empieza a modificarse por completo ese comportamiento, y cómo en ese hipotálamo que se conecta con el corazón, es decir, el corazón se conecta con el corazón del cerebro, empiezan a ocurrir las más bellas reacciones que ustedes se puedan imaginar, y esa estimulación magnética puede hacer que casi que se haga como una especie de estimulación transcraneal, manipulando las neuronas y modificando las estructuras de esas neuronas para construir pensamientos, ideas, absolutamente maravilloso, y todas esas parten de que esa capacidad de excitación de los fotones ocurre justamente cuando se está emitiendo un pensamiento amigable, un pensamiento que
digamos que acoge, que recibe, y a mí es que esto me parece realmente fascinante pensar que eso puede ocurrir en nuestro interior. Pero recordemos también, ahorita mencionábamos entonces que los seres vivos, cualquiera, pero especialmente esos del reino vegetal, absorben la luz. Son tremendamente fotosensibles, así que gran parte de los alimentos que se desprenden de esos vegetales y de frutas y de legumbres y de todas estas cosas, lo que están haciendo es que se aumenta a través de esos, llamémoslos alimentos luz, entre comillas, la capacidad organizativa. Se entra en una ley que se llama la negentropía, es decir, se niega el desorden al interior, y esos alimentos luz por eso pueden generar orden al interior. Por eso no es lo mismo que nos comamos una conserva repleta de químicos a que nos comamos un determinado alimento que puede permitir que ese alimento nos nutra de muchas maneras, no solamente por el contenido nutriente, sino por ser portadores de luz. Entonces, en las plantas, digamos, hay fotones almacenados que hacen que las mitocondrias después puedan ser esa principal fuente de emisión de biofotones. Recordemos que la célula hace un ciclo muy complejo que se llama el ciclo de Krebs, en el que definitivamente ocurren cosas muy complejas. Es un ciclo bastante engorroso para la célula, pero al final produce moléculas de ATP y ADP, es decir, adenosín difosfato y trifosfato, más en cristiano, fósforo. Y ese fósforo es el que nos pone la pila, porque es el que casi pudiéramos decir enciende la luz. Ahora estamos viendo muchos pacientes con historias post-COVID que quedan con grandes desalientos, con mucha fatiga, síndromes de fatiga crónica, incluso ocasionalmente con fibromialgias, con trastornos del sueño, con cefaleas, dolores de cabeza importantes, y generalmente esto ocurre porque el virus fue capaz de alterar el programa que llevaba esa información hasta el núcleo de la célula, y entonces se permitía la emisión de fotones. Pues bien, cuando con algunas de estas terapias que hacemos normalmente en nuestra consulta, logramos que a través del uso de la luz láser volvamos a activar receptores fotónicos que existen en la piel, esos receptores de las fuentes de luz son capaces de traducir esos trenes de onda coherentes que van dirigidos desde un láser o desde un aparato de cromoterapia, como se le llama a algunos aparatos que trabajan con la luz y el color. Pues esto perfectamente puede volver a dinamizar esa actividad a nivel del cuerpo y las células a retomar su función de una manera fantástica, y hemos visto recuperaciones extraordinarias con este tipo de cosas. Pensemos en esto: la luz transmite información, y entonces una fibra óptica puede emitir hasta algo así como 1 gigabyte de información por segundo, y eso es realmente escandaloso, pero ese gigabyte de informaciones llega a través de las mielinas, que son las vainas que recubren los nervios, son como el cauchete de un alambrito de la luz, en este caso de los nervios, que posibilitan la transmisión de esos fotones a través de esas fibras de mielina y a través de los axones, que son como las prolongaciones de las neuronas. Una luz coherente y armónica puede producir, imagínense ustedes, algo así como, yo no sé ni cómo se podrá leer este número, un 5, y a eso agréguenle 15 ceros a la derecha, eso yo no sé cuántos cuatrillones serán, de reacciones químicas por segundo cuando esa luz coherente y armónica llega al contacto con el ser humano. Entonces, imagínense, piensa en esto, Nativeles, que te estoy diciendo, esas cantidades de reacciones químicas pueden hacer que el cuerpo modifique por completo su comportamiento y, digamos, si se estaba equivocando en ciertos patrones, volver a retomar esas frecuencias, volver a sintonizarse y empezar a darse cuenta que allí se pueden encontrar tantísimas cosas. Pensemos en esto. Se hace una experiencia, y esto lo notaron estos investigadores en un momento determinado. Colocaban una cebolla separada de otra a través de un vidrio, y pues simplemente no pasaba mayor cosa, pero cuando en lugar de tener esto tienen un cuarzo, el cuarzo es un transmisor de esa información, de esa luz
y deja pasar algunos de los rangos ultravioletas, y resulta que cuando se enfermaba esta cebollita y esta otra estaba al lado, separada a través de un cuarzo, ese cuarzo podía llevar esa información a la otra célula, a la otra cebolla, perdón, y hacer que se cambiara por completo el crecimiento de esa otra cebolla. Entonces se descubre finalmente que en un proceso que resultaba complejo para estas cebollitas, se descubre que un cuarzo puede ser portador de luz. Entonces, más allá de utilizar un cuarzo yo lo llamo así un poquito esoterismo barato, se trata es de entender que una gema puede ser también portadora de información, y recuerden que esa luz no es otra cosa que la portadora de informaciones. Entonces hay células que si son similares producen fotones de la misma frecuencia y por eso facilitan la comunicación. Es como si la célula del hígado conversara con otra célula del propio hígado y le dijera: oíste, célula del hígado, ¿por qué no formamos un poquitico más aquí de patocitos, o sea, de más células del hígado? Es decir, mezclémonos vos y yo, nos conocemos, nos comunicamos y quién sabe, de ahí a lo mejor tenemos descendencia. Y esto va llevando a que los órganos y sistemas vayan reencontrándose ellos mismos y puedan empezar a cambiar por completo esos patrones. Pero volvamos a lo otro. Cuando esa luz de esas células sanas, que son excelentes acumuladores de fotones, cambia el patrón frecuencial, y eso se puede cambiar a través de un simple pensamiento. Un pensamiento, una idea puede modificar la emisión de luz desde nuestro cerebro a todo nuestro interior, y eso es absolutamente fantástico. Les voy a poner un ejemplo de una paciente que vi recientemente. Ella es una paciente de 36 años que consulta porque tiene un cuadro de ansiedad muy profundo, pero nos dice: mire, esto igual me había pasado hace 2 años. Ella es docente. Y obviamente la pregunta que viene, bueno, es: ¿y qué ocurrió hace 2 años que pudiera haberte generado esa ansiedad? Ella, como les dije, es docente, y resulta que hace 2 años, en un momento determinado, ella cambió de colegio a un colegio oficial, y esto le originó muchísimo estrés. Esta ansiedad había empezado hace 2 años más o menos, pero este suceso le había ocurrido en el 2011. En el 2011 entonces había hecho ese cambio de colegio, y cuando hice ese cambio de colegio, pues obviamente había generado un estrés tan grandote que tuvo que tratar de devolverse al colegio anterior, y entonces fue manejada con antidepresivos y cosas de esas. Pero además de eso, miren lo importante: esta mujer, cuando al cambiar de sitio, cambia su territorio, pierde su anclaje, su polo a tierra, pierde sus raíces, esas que también extraen esa información y que además se disponen a recibir no solamente el prana terrestre, sino el prana solar, hace que se agote literalmente esa energía, y eso hace que entre en la angustia tremenda que pasa en este momento. Pero ella no se atreve a expresar muchas de esas emociones, y resulta que 2 años después de ese 2011, cuando hizo ese cambio y se generaron todas estas cosas, ella hace un cáncer papilar de la tiroides. Recuerden, lo que no se expresa, finalmente la tiroides se va a encargar de hacerlo y va a manifestarse a través de muchas de estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Ella es un cáncer de la tiroides. Recordemos que el cáncer de la tiroides, o mejor, la tiroides, está en relación con el segundo centro. Adivinen qué pasó después. Este es quinto centro, y el segundo y el quinto centro se comunican. Lo que ocurrió después fue que hizo una miomatosis, es decir, desarrolló miomas en su matriz, y eso hizo que también empezara a tener hemorragias uterinas disfuncionales, y por supuesto la llevó a que tuviera cuadros anémicos. Cuando ella empieza a entender todo este tejemaneje tan extraordinario que se ve a través de esa comunicación que existe tan perfecta en el cuerpo, entonces nos damos cuenta de que allí puede cambiarse por completo el concepto, y que ya no hay que repetir esto más, y que simplemente otro cambio es simplemente un ejercicio de adaptación que nos invita a reconocer el momento de oscuridad que se tuvo en un momento, pero para sacarle provecho a ese momento de oscuridad y finalmente convertirlo en luz. Por eso es muy especial, porque cuando la célula se muere también despide muchísimos destellos o chispazos de luz, que es como si estuviera recordando el momento del inicio y llegando al final, en ese círculo que siempre estamos diciendo, en esa espiral que vamos cumpliendo y que vamos llevando a cabo. Los campos electromagnéticos ordenados por las emociones correctas, entonces,
pueden modificar por completo nuestro patrón de comportamiento, y ese campo, desde mucho tiempo atrás, Einstein lo dijo, el campo es la única entidad gobernante de la materia. Es decir, que lo que se esté almacenando en esas emociones, que también podríamos decir que esa energía en movimiento genera campos magnéticos y por supuesto despide fotones, eso solo hace que la materia, nuestro cuerpo, se comporte de una manera completamente distinta. Y por eso, inclusive, ciertas frecuencias de la luz que son con una longitud de onda determinada, cercana a los 400 nanómetros aproximadamente, tienen la capacidad de ser fotorreparadoras, es decir, que esas frecuencias pueden hacer que un órgano o un sistema se repare y que a lo mejor células que ya estaban degeneradas vuelvan a encontrarse con esa ki o con ese ki o con ese chi o con la energía, con el orgón, para que de nuevo se retomen las frecuencias adecuadas y entonces cambie por completo el comportamiento. Para terminar, les voy a contar una cosa que para mí es muy reveladora porque, a ver, esta es otra paciente de 43 años que llega a la consulta diciendo tengo un problema de fibromialgia. Es una mujer venezolana que decidió irse de su país hace 5 años y cuando se iba a ir se vino por Colombia, de aquí salía para España con tan buena o mala suerte de que en el aeropuerto le robaron sus documentos, no pudo viajar, le tocó quedarse aquí. Ella dice, me acogieron en Colombia y me abrieron puertas, ventanas, pasillos y todo lo demás hasta que decidí quedarme aquí. Pero entonces cuando empieza a mencionar su problema, dice, todo me ocurre en el lado izquierdo, me duele todo mi hemicuerpo izquierdo. Y esto es lo que ha hecho que siempre mis síntomas estén allí presentes, pero en el hemicuerpo izquierdo. Ella dice que esto empieza sobre todo a partir de los 28 años, cuando se separa del padre de sus hijas y ella decide asumir el papel de mamá y papá, y yo no voy a pedir migajas, ni siquiera una manutención, absolutamente nada, porque yo soy capaz. Y entonces empieza a desafiar, miren, lo masculino y la figura también de la autoridad de alguna manera. Esto hace que ella empiece en ese, digámoslo así, en ese tipo de dificultad con el rol de lo masculino, que es lo que yo le empiezo a preguntar, porque todo su hemisferio izquierdo está en relación con eso, y todo su hemicuerpo izquierdo. Entonces, miren lo que ocurre, ella se vuelve a casar a los 32 años, después otra vez esto se alteró, fracasó de nuevo y empieza a hacer una cantidad de alteraciones. Ella habla de un colon no perezoso, sino de un colon re perezoso. Habla de una osteocondritis, es una afección muy molesta a nivel de las costillas con mucho dolor. Habla de una alteración en el manguito rotador, por supuesto, del lado izquierdo, que es esa parte del hombro. Habla de una epicondilitis, que es una inflamación en esta parte del ángulo del codo, que también, por supuesto, es el izquierdo. Pero además tiene múltiples cirugías, una hernia umbilical, 2 cesáreas, una ligadura de trompas y después un tratamiento para reconstruir, para que quería volver a tener hijos, que finalmente no pudo, una miomatosis, otra vez una histerectomía, le sacan la matriz, una mamoplastia, una abdominoplastia, es decir, es una colcha de rupturas a nivel del sistema energético vital. Cada cicatriz puede potencialmente ser un campo interferente. Entonces, eso solo puede llevar a que haya una fibromialgia, porque una fibromialgia es como una solución de continuidad, una ruptura que no permite que la energía circule, que estos fotones no lleguen a los sitios donde tiene que llegar, y entonces se altera el funcionamiento correcto a nivel muscular. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente con un láser, una luz láser, es una luz coherente, es monocromática, es unidireccional, y el cuerpo tiene sistemas de receptores de señales. Hay una cosa que se llama el sistema o los reflejos mioquinéticos, y es que cuando se toca esa cicatriz y alguien está levantando el brazo fuertemente, yo trato de bajarlo, y entonces digamos que tiene una resistencia importante, pero toca la cicatriz y inmediatamente el brazo cae, y obviamente muchos pacientes no pueden creer eso, dicen esto tiene que ser un truco porque como voy a perder la fuerza. Pero cuando pasamos el láser, esa luz láser, esos fotones
a través de esas cicatrices, muchas veces existe lo que se llama un fenómeno en segundos, y en segundos recuperan esa fuerza, pero en segundos es como si se hubiera empatado la terminal de un cable que había sido roto con la otra terminal y empieza a circular perfectamente la energía. Así que entendamos que cuando la luz circula, y circula no solamente desde estos circuitos eléctricos que estamos mencionando, sino que circula a partir de la claridad, a partir de la meditación, a través de un pensamiento positivo y afirmativo, a través de una buena acción que hayamos hecho de tipo altruista que genere esa sensación de plenitud. Allí estamos almacenando fotones. Es el momento entonces de almacenar fotones, y vamos a terminar almacenando fotones con la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente y vamos visualizando también cómo en cada respiración, en cada movimiento de inspiración y exhalación se están movilizando miles de millones de fotones, que lo que están haciendo es precisamente permitiendo ese intercambio que a su vez nos recuerda el movimiento, y la vida, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, es movimiento. Respiramos lenta y profundamente. Y ahora vamos a llevar como pensamiento semilla la palabra luz a nuestro interior. Y esa luz entonces que llega a nosotros se va sembrando en todos los rincones de nuestro cuerpo, y si es posible contactamos con la luz del alma, como ustedes se la puedan imaginar. Visualizamos el alma descendiendo hasta la zona de la coronilla, y de la zona de la coronilla a un punto entre los omóplatos, unos 4 centímetros por fuera del cuerpo, y devolvemos esa luz al alma nuevamente y volvemos a visualizar el descenso de la luz del alma a la coronilla, el cuarto centro. Otra vez, la luz del alma, la coronilla, el cuarto centro, y una vez visualicemos ese triangulito, imaginamos como si lo pudiéramos proyectar al sexto centro, al centro del entrecejo, y desde allí empezáramos a proyectar luz a todo nuestro cuerpo. Y en este caso cada uno visualice la luz del color que la pueda imaginar. Vamos a ver después en un programa distinto, en una charla diferente, en una tertulia distinta, que el color es hijo de la luz, y que por lo pronto vamos a conectarnos con la luz con la que resonemos, y vamos a entender luego por qué nos conectamos con esa luz. Así que cada uno permita que esa luz sea proyectada desde el entrecejo a todo su cuerpo, a todo su entorno, y envuélvanse en esa luz. Envuelvan su cuerpo en esa luz, cada vez más intensa, y sientan cómo esa luz se proyecta a todos y cada uno de los rincones del cuerpo, a todas y cada una de las células, de los órganos, de los tejidos, de los sistemas. Y sintamos la presencia de esa luz, además que nos llena de regocijo, de alegría profunda y genuina, de plenitud interior. Y sintamos cómo esa luz se redistribuye de manera adecuada, sobre todo en los sitios que por alguna circunstancia estén alterados y donde no esté llegando la luz, a lo mejor porque tenemos emociones oscuras relacionadas con esos sitios en nuestro cuerpo, a lo mejor porque tenemos una afección determinada, y esa luz empieza a regenerar esos tejidos y a volver a comunicar esas áreas que estaban aisladas con otras áreas en el cuerpo. Imaginemos que esto está ocurriendo allí. Respiramos lenta y profundamente, mientras disfrutamos de esa luz recorriendo todo nuestro cuerpo, y empezamos a proyectarla también por fuera de él, porque somos conscientes de que somos seres de luz y por lo tanto portadores de luz, que contagiamos también esa luz, que si logra llegar a ciertas frecuencias es capaz de anular las bajas frecuencias y es capaz de irradiar a todo nuestro país, a toda nuestra ciudad, a todo nuestro departamento, a todo el planeta, una luz tan necesaria en este momento. Visualicemos mucha luz llegando a esas zonas donde los conflictos están mucho más intensos. Visualicemos cómo todas esas zonas son cubiertas de luz, y vamos llegando a ese proceso en el que volvemos a llevar esos patrones coherentes donde existe el caos en este momento.
para volver a generar esa negentropía, ese orden necesario que es fundamental para el resurgir de nosotros como humanidad, como planeta, pero también como nación y como sociedad. Respiramos lenta y profundamente. Una vez más. Y nos vamos conectando poco a poco con este momento, con este aquí y ahora. Y aprovecho entonces para dar los saludos finales de esta nochecita a Rocío Martínez, a Marta Restrepo, que bueno, eso es bien interesante. Marta Restrepo es esta mujer de la que les hablaba, las delicias de Miahue, que eso me parece, los sabores de Miahue, que son especiales y que realmente ocurren cosas maravillosas allí. A Elisa, un saludo muy especial, a la Estrella, qué bueno, a Rocío Martínez, Viviana Vergara, a Espiral Púrpura, Isabel Cardona, Ruti Gogón, a Tibeles, otra vez un saludo grandote para ti, Laume, Mirta Cruz, qué bueno verte por aquí, Mirta Cruz, un abrazo gigante para ti, Ángela Andrea Rodríguez, a Agua Clara Woman, a Sedanza, qué bueno, Lina, un abrazo gigante para ti también, Alicia Cortés, un abrazo súper gigantesco, a Luz Antis, a Mechas Low, a Gloria Cadavid, a Moni Pérez, Gladys Salva. Bueno, miren, de verdad un abrazo, yo quisiera saludarlos a todos porque para mí es un placerazo estar compartiendo con ustedes. Les pido que reflexionen muchísimo en este live que hemos hecho hoy, porque créanme que allí hay muchas respuestas a tantos interrogantes que nos planteamos en el día a día y que sea este momento para resurgir a la luz y para volvernos a encontrar con nosotros mismos. Un abrazote gigante para todos ustedes. Recuerden, nos volvemos a ver entonces el próximo lunes, ese sí no es festivo, a las 6:30 de la tarde. Chao, compartamos y sigamos siendo sembradores de luz. Nos vemos.